En 2019 la gripe causó 4.500 muertes en nuestro país, pero gracias a la mascarilla y la vacuna, el virus está pasando de puntillas un invierno más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dejamos de lado por un momento la información electoral para destacar en los próximos 25 minutos otras importantes noticias que han sido protagonistas en la provincia durante la semana. Comenzamos. 650.000 casos de gripe se diagnosticaron en España en 2019, una cifra que nada tiene que ver con las de estos años de pandemia en los que el virus protagonista cada invierno sigue siendo el COVID-19. Sí, aunque haya algún caso más que el pasado año, la gripe sigue estando prácticamente desaparecida y es que es muy llamativo el número de diagnósticos. El pasado año solo se registraron 6 casos de gripe en toda España con respecto al 2019, que se detectaron más de 600.000. Los neumólogos aseguran que la mascarilla sigue siendo la mejor herramienta de prevención para ganar la batalla al virus de la gripe. Son muchos los expertos que esperaban una tormenta perfecta entre el COVID y la gripe en este invierno, pero de nuevo y por segundo año consecutivo el virus de la gripe sigue afectando a pocos. En mi trabajo sí que ha habido casos en diciembre, enero, sí que hubo. Y es que el uso de la mascarilla y la vacuna antigripal han comprobado ser dos poderosas herramientas. Esta me refugia eso, para no constiparme, es verdad. Yo estoy vacunada. Yo tampoco, yo estoy vacunada también. Hay que recordar que en el 2019 se registraron en España 650.000 casos de gripe y 4.500 personas fallecieron. Y el año anterior, que todavía había sido un poco peor, se estima que 6.000 personas fallecieron por gripe. El año pasado no hubo nada, hubo 6 casos de gripe confirmados en España. Pero ahora parece que la COVID no deja nicho para otros virus. Cuando coinciden dos virus, algunos potencian el efecto nocivo de los otros, mientras que otros, digamos que liberan un poco. Y eso que los síntomas de Omicron ya se asemejan a los de la gripe. No sabía exactamente qué síntomas tenía. No sabía si tenía síntomas de gripe o tal. Y aunque siempre hay que hablar con prudencia, ese temor a que hubiera de repente una hecatombe de gripe combinada con coronavirus, pues probablemente no se va a producir. Pues sí, todo apunta a que ya no volveremos a ver este virus hasta el próximo invierno. La sexta ola va remitiendo y Sanidad ha decidido aumentar el aforo de los estadios deportivos al 85% en los exteriores y al 75% en los pabellones cerrados. El primer porcentaje afecta directamente al Burgos Club de Fútbol y el segundo al Hereda San Pablo Burgos, entre otros. El Consejo Interterritorial de Sanidad ha aprobado la ampliación de nuevo de los aforos en los recintos deportivos. En los estadios de fútbol se pasa del 50 al 75%, una medida de la que se benefician tanto el Burgos Club de Fútbol como el Club Deportivo Mirandés. En el caso de los pabellones se pasa del 50 al 75%, una noticia que sin duda será bien recibida por el Hereda San Pablo Burgos. Eso sí, las mascarillas todavía serán obligatorias en este tipo de recintos. Se buscan mecánicos responsables y ordenados. Los talleres demandan técnicos con estas aptitudes en los centros de formación profesional. El grado medio en electromecánica de vehículos terminó el año pasado como la sexta titulación con mejor inserción laboral. Para reparar un vehículo hace falta saber el ABC de la mecánica. Es el orden, la limpieza y la disciplina. Tanto para coches de combustión como para eléctricos o híbridos. En el caso, por ejemplo, de los híbridos, hay muchos que trabajan a 380 voltios. Si no tenemos orden, limpieza y sobre todo mucho cuidado a la hora de trabajar con esos coches, los accidentes pueden ser fatales. En el grado medio de electromecánica de vehículos automóviles, los alumnos salen con una base para empezar a trabajar. Lo que sí que nos piden hoy en día los talleres es sobre todo muchas actitudes, ganas de trabajar, responsabilidad, puntualidad. Y luego ellos son los que realmente hacen esa especialización. La mitad de las ventas son ya de coches híbridos, pero en el plan de estudios de hace 10 años solo se dedican 4 horas semanales a esta tecnología. Este es un motor de un vehículo eléctrico, motor y caja de cambios. Urge adaptar la formación al mercado. Necesitamos más material, necesitamos más medios y emplear más tiempo ya en los híbridos, que es lo que ya no es el futuro, es el presente, es lo que tenemos aquí. Y sobre todo una formación específica al profesorado, pero lo necesitamos ya. Para que los futuros mecánicos no queden atrás en esta carrera de la automoción. Una
Una operación conjunta de la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional ha permitido desmantelar una banda organizada dedicada a asaltar viviendas de todo el país. Se les considera responsables de 16 robos con fuerza, algunos de ellos aquí en la capital y en Aranda de Duero. A este grupo criminal se le atribuyen al menos 16 robos en viviendas en el que se llegaron a llevar joyas y objetos de valor. Actuaban principalmente en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Aquí se les considera los responsables de los robos en viviendas en Aranda de Duero, en Burgos y en El Espinar. En Segovia esta operación la ha llevado a cabo conjuntamente la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos de Escuadra y ha permitido desarticular a esta banda criminal, detener a 8 personas, 7 de ellas ya se encuentran en prisión provisional. El Ayuntamiento de Burgos prevé comenzar a actuar en las filtraciones de agua de Villatoro esta primavera. Construirá pozos para captar aguas subterráneas y estudiará su evolución durante 3 años. Marifé tuvo que salir corriendo de su hogar hace 7 años. El motivo, las enormes grietas que estaban apareciendo en todas las estancias de su casa. Ya nos tuvimos que marchar, pero es que estoy pagando basura, estoy pagando IBI. Y es que no se presentan para nada, no son ni capaces de venir a ver lo que pasa. Este problema le ha generado una depresión ante la impotencia de no poder hacer nada. Porque no puedo venir a mi casa. No es la única afectada. En Villatoro hay 40 viviendas con daños, 4 han tenido que ser derruidas por su mal estado y 8 familias se han tenido que buscar otro hogar. Todo empezó en el 2004. 6 años después se interpusieron las primeras denuncias. En 2010 se empieza a dejar constancia en registro del Ayuntamiento de Aguas y demás, de Confederación Hidrográfica. En 2013 se hace un estudio, lo hace el Instituto Geológico Minero Español. El problema viene del subsuelo. Con motivo de varias obras de infraestructuras, en las últimas décadas, el arroyo se ha ido desviando en diferentes direcciones. Al que le ha pillado la casa encima, le ha tocado los cimientos y se la ha hundido. A priori, esta primavera el Ayuntamiento de Burgos construirá una balsa para controlar el agua del subsuelo y sacar lo que sea necesario para conseguir la estabilidad del suelo. Al resto de los vecinos del barrio les va a dar la seguridad en teoría de que no van a tener el problema que están teniendo estos otros vecinos. Una solución que llega muy tarde para quienes llenos de impotencia y dolor han tenido que abandonar sus casas. El 112, el Servicio de Emergencias de Castilla y León, cumple 20 años este 2022. Al día atiende unas 2.600 llamadas relacionadas principalmente con accidentes e incendios. Cada 5 segundos entra una llamada en el centro de emergencias 112. Es una persona que necesita ayuda. En el momento que nosotros descolgamos el teléfono y la persona nos está solicitando ayuda a gritos en muchas ocasiones sin entenderles nada, es tranquilizar al alertante y hacerle ver que nosotros estamos aquí para ayudarle. ¿En qué podemos ayudar? ¿Me escucha? Su trabajo es hacer muchas preguntas en tiempo récord. Siendo lo más rápido posible, lo más objetivo posible, yendo a la información básica. Atienden una media de 26.000 llamadas cada día. Son emergencias, accidentes, incendios, atropellos o rescates. Ellos avisan y policía, guardia civil, bomberos o personal sanitario movilizan los equipos. Después de 20 años y millones de llamadas, el peor momento lo han vivido ahora, durante la pandemia. Estuvimos a punto de colapsar del desbordamiento tan grande de llamadas que recibíamos a diario. Se puso de manifiesto mucha gente con carencias, mucha gente solitaria en los domicilios que solicitaban ayuda. Muchos incidentes terminan bien. Un menor de 4 años que llamó informando de que su madre se encontraba en coma diabético. Ese incidente tuvo un final feliz. Su ayuda desde esta sala llega a cualquier punto de Castilla y León. Hablamos de ciencia, seguro que les suena. Es María Martinón Torres y es una de las 8 finalistas del Premio Vanguardia de la Ciencia que se fallará el próximo mes de marzo. Entre otras muchas cosas, es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y ahora una de las 8 finalistas del Premio Vanguardia de la Ciencia. María Martinón Torres ha descubierto el enterramiento humano más antiguo de África. Descubriendo, sacando a la luz, era el esqueleto prácticamente completo de un niño de no más de 3 años de edad. Estaba en posición flexionada, podemos decir que nos lo estábamos encontrando en la misma posición en que lo habían dejado hace casi 80.000 años. Durante 2 años, María y su equipo han estado investigando lo que comenzó con la imagen de 2 dientes visibles en la superficie. Es un trabajo que se ha visto reconocido internacionalmente, es un trabajo científico
en el que ha habido una gran aglutinación de diferentes disciplinas. El descubrimiento de este pequeño, al que han bautizado como Montoto, supone un avance para comprender el comportamiento de los seres humanos en el pasado, pero también en el presente y en el futuro. ¿Cuáles son las fortalezas o las singularidades de nuestra especie humana? Y creo que más que nunca nos hace falta conocernos. Un futuro en el que el papel de la mujer en la ciencia coge cada vez más fuerza. Con muchísimo talento, con muchísimo tesón, que son capaces de estar abriendo camino. En marzo conoceremos si María Martinón es la ganadora del Premio Vanguardia de la Ciencia 2022. Este cuadro de Modesto Ciruelos ha pasado a formar parte de la colección de arte contemporáneo de la Diputación de Burgos. La obra se creía perdida. El propio autor se la regaló a un amigo en los años 30 y su familia se lo ha vendido ahora a la institución provincial. El retrato de un campesino castellano pertenece a la primera época del pintor de Cuevas de San Clemente, de 1933, como los ciclistas que se conservan en el Reina Sofía. Un cuadro que se entendía que estaba perdido, entre comillas. Pero nunca ha salido de Burgos. En los últimos 90 años lo ha conservado una familia burgalesa en el salón de su casa. En casa de mis abuelos, de mis tías, que además lo tenían en un sitio muy preferente porque le tenían un cariño especial y por eso a nosotros nos hace mucha ilusión que se quede aquí en Burgos. Fue un regalo de Modesto Ciruelos a su amigo Mariano Pérez. Mi abuelo era muy amigo de Modesto Ciruelos y aparte de que él le hizo un retrato a él y pues se lo regaló en su día, en los años 30 o cuando se hizo, se fue un regalo a mi abuelo. La Diputación ha tenido conocimiento de su existencia y tras comprobar su autenticidad y el buen estado de conservación, se lo ha comprado por 6.500 euros. La familia también ha sido generosa a la hora de efectuar la valoración juntamente con nuestros técnicos de este cuadro que seguramente tendrá muchísimo más valor, teniendo en cuenta que es de contenido previo a la Guerra Civil Española y bueno, yo creo que es un referente de Modesto Ciruelos. Ahora será necesario someterlo a una restauración para eliminar los barnices que ensombrecen la pintura. Este es el segundo Ciruelos que posee la Diputación y no descarta organizar una exposición conmemorativa de uno de los pintores más reconocidos de la provincia. El jueves volvimos a vernos las caras en la calle. La mascarilla deja de ser obligatoria en los exteriores y entre los burgaleses hemos encontrado a quienes aplauden la medida y a quienes prefieren seguir usándola por precaución. Sí, pues a partir de hoy, cuando estemos en la calle, ya podemos hacer este gesto y es que el uso de la mascarilla en el exterior deja de ser obligatorio, eso sí, recomendable cuando no podamos garantizar la medida de seguridad de 1,5 metros y estemos en aglomeraciones o eventos multitudinarios. Una medida que está siendo acogida de manera muy positiva por los ciudadanos, aunque otros prefieren esperar a ver cómo evolucionan los contagios por coronavirus en las próximas semanas. Hemos salido a la calle para preguntar a los burgaleses. Ya tenemos ganas de poder estar en espacios abiertos, así sin ningún problema. Que es que me asfixiaba. Yo lo he pasado muy mal. Así yo estoy un poquito libre. Yo voy a seguir llegándola todavía un poquito. Y digo, con cuidado, no me atrevo a quitármela de golpe. Para mí un poco relajación, porque al fin y al cabo vas por la calle y igual sí que te incomoda, te la quitas, pero la gente te mira mal. Me parece bastante acertada siempre y cuando no haya aglomeraciones en la calle. Teniendo cuidado y si vas donde haya mucha gente, pues te la pones y ya está. Pero en principio ahora, por ejemplo, aquí, pues fenomenal, dando un paseo. Enfermeras y fisioterapeutas de todo el país se concentraron el jueves, también en Burgos, para pedir al Gobierno que fije el número de pacientes que tiene que atender cada profesional. En Burgos hay 4 enfermeras por cada 1.000 habitantes y la media europea es el doble, 8 profesionales por cada 1.000 habitantes. 85 de cada 100 enfermeros ha visto perjudicada su salud mental y emocional durante estos 2 años de pandemia. De los 275.000 profesionales en activo en nuestro país, 243.000 confiesan que han sufrido estrés. El 67% ha tenido ansiedad. Más de la mitad han sufrido miedo e insomnio. Y un dato muy preocupante es que el 33% han llegado a tener depresión. Las enfermeras y enfermeros somos personas. Y el dolor de los demás también nos afecta. El deterioro de la salud mental, sumado a los contagios, más del doble entre los enfermeros que en la población general, ha disparado las bajas laborales. Eso nos sitúa en un entorno de 110.000, 120.000 enfermeras que podrían haberse visto afectadas.
Casi la mitad de los enfermeros encuestados dicen que han pensado en algún momento abandonar la profesión y la mayoría se queja de exceso de carga de trabajo y carencia de profesionales. La situación de la plantilla disminuida, donde sabemos que estamos con relación a Europa casi en la mitad de profesionales. Ante esta situación, los enfermeros están preparando movilizaciones que aún no tienen fecha, pero sí el respaldo del 91% de la profesión. Revés en la sociedad de promoción después de que la empresa que estaba trabajando en la captación de fondos europeos haya decidido rescindir su contrato. El motivo, las críticas vertidas por un concejal del Partido Popular. Sin facturar por lo trabajado hasta la fecha y con su imagen dañada por las críticas vertidas por un concejal del Partido Popular, la empresa catalana Viterna ha dejado de colaborar con la sociedad de promoción en la captación de fondos europeos. Ha estimado que el coste reputacional de estar siendo cuestionada su experiencia, su prestigio, su capacidad para realizar este tipo de actividades excede con mucho el beneficio industrial que iba a poder obtener por este contrato. El presidente de Promueve espera captar en esta convocatoria varios millones de euros para el desarrollo turístico de la ciudad y ha cedido el testigo de Viterna a la firma Auren España. Por otro lado, la Junta de Gobierno local ha aprobado la propuesta de adjudicación de la peatonalización del Arco de San Martín por 765.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Solamente queda fiscalizar la información y adjudicar el contrato. Esperamos iniciar las obras en abril o mayo, lo que implica que estaría lista la obra aproximadamente en Navidades o enero del año que viene. Y la adjudicación de 5 nuevos puestos del mercado del G9, que ya suma 16 ocupados. Están todos relacionados con alimentación, es una panadería, es un mercado es un establecimiento de frutos secos, otro de frutas y otro de morcillas. Y finalmente el puesto que hay en el exterior es de un profesional de la fotografía. Y un único local interior disponible. Repasamos ahora la historia de unas cuantas mujeres fotógrafas referentes desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Ahí van unas cuantas curiosidades de la mano de la profesora Luz Marina Muñoz. El primer estudio fotográfico en España regentado por una mujer se abrió en 1850 en Barcelona. Su dueña, Anaïs Napoleón, retrataba la sociedad burguesa de la época. Y años más tarde nos encontramos con Amalia López Cabrera, que abrió un estudio en Jaén y que ella fue propietaria en exclusiva de ese estudio, es decir, no trabajaba con su marido. En el panorama internacional, desde finales del siglo XIX y mediados del XX, algunas de las fotógrafas más populares fueron Grete Steins y Florence Henry, pero también destacan las obras de otras más desconocidas como Claude Cahun. Sí que es conocido el nombre de Julia Margaret Cameron, pero por ejemplo hay otras autoras como Anne Brickman, por ejemplo, norteamericana, que no es tan conocida y que creo que su obra es fascinante y que merece la pena ser conocida. Fueron las mujeres pioneras de la fotografía. Esta profesora palentina pone en valor su trabajo en unos años convulsos. De hecho, muchas de ellas perdieron todo durante la Segunda Guerra Mundial. En España, a mediados de los 50, comenzó a despuntar el fotoperiodismo femenino. Joana Viarnés, a mediados de los 50, que es la primera que se considera fotoreportera profesional. Y a partir de ahí hay toda una escuela de grandes fotoreporteras, con Esteba Colita, con Pilar Aymeri, que ha sido Premio Nacional de Fotografía el año pasado. Nuestra región tiene una gran referente, la palentina Piedad Isla. Comenzó en un pequeño estudio de Cervera de Pisuerga y se convirtió en una todoterreno. Con más de 165.000 negativos y una calidad asombrosa como fotógrafa. Retratos captados por mujeres que marcaron un antes y un después en la fotografía femenina.
Esteban Martínez continuará otros 4 años como presidente de Asaja Burgos. Entre sus retos, hacer frente a las incertidumbres que plantea al sector la reforma de la política agraria común. Por aclamación, los socios de Asaja Burgos han renovado en el cargo a Esteban Martínez Zamorano en un momento muy delicado para el sector primario. Los beneficios de esa buena cosecha y de ese aumento de los precios del cereal se lo va a llevar cualquiera, menos el agricultor o el ganadero. Los precios tanto de los abonos como de los fitosanitarios, de la maquinaria, los piensos para los ganaderos se han encarecido, en algunos casos un 150%, en otros casos un 100%, el gasóleo un 80%. Al fuerte incremento que han sufrido los costes de producción de sus explotaciones se suma ahora la incertidumbre por la reforma de la PAC. La Junta no comparte el criterio de Madrid y Bruselas, que aumenta las exigencias medioambientales. La verdad que es penoso que para una agricultura mediterránea como es la española y castilla y leonesa, los temas del agua cada vez nos lo pongan más difícil. Especialmente en un año caracterizado por la sequía. Este invierno no ha habido apenas precipitaciones, lo que ha mermado notablemente las reservas de agua. Insistentemente Asaja ha manifestado en los planes hidrológicos de la cuenca que tenemos que tener más capacidad de almacenamiento de agua para que nuestros embalses, para que nuestra capacidad dé para 2 años, como lo da en otras regiones de España. Motivos por los que el campo seguirá movilizándose. A principios de marzo habrá una nueva convocatoria de carácter autonómico y el 20 de marzo los tractores circularán por las calles de Madrid. Del dolor por la pérdida de su padre y la reflexión sobre el paso del tiempo nace esta exposición de la artista burgalesa Sara Alonso. De su espacio más personal, de su casa al Consulado del Mar, donde podremos visitarla hasta finales de febrero. Durante los primeros meses de la pandemia, el padre de Sara falleció. La artista vive en Escocia y no puede despedirse de él. Y de ese duelo nace la exposición Limen. Un rito de paso de transición entre el fallecimiento de mi padre y yo, que pude ver a toda mi familia y pasarlo con ellos. Y creó las obras en su propia casa. Mezclo la fotografía de mi padre con mi fotografía a través de procesos analógicos de cianotipia, y luego la pongo de forma escultórica con encáustica de cera de abejas y resina de hangar. Un duelo entre 4 paredes, el paso del tiempo y una sensación de tristeza es lo que podemos sentir al ver las obras, y frente a la soledad en el momento de crearlas, la acompaña en la exposición. Sara Alonso comparte espacio con su hermano Javier. Que tiene un tronco común, que es un poco el concepto del himen, que no deja de ser el paso del umbral al otro lado, ¿no? Y a través de estas imágenes viajamos por ritos que se realizan en España, Italia y México. Algunos son ritos de paso, que afianzan la posición del individuo cuando pasa de ser adolescente a ser adulto. Otros son ritos de reflexión sobre el propio paso de la vida misma cuando somos más mayores. Hasta el 27 de febrero se podrá visitar en la sala de exposiciones del Consulado del Mar. Después la obra viaja hasta un sitio muy especial. Y lo estoy acercando, de hecho, al pueblo de mi padre, que es donde lo quiero dejar, que es en Quintanilla del Agua. Y cerrar el círculo que el duelo abrió en medio de la soledad. Con esta propuesta cerramos el repaso por la actualidad informativa de la provincia. Que tengan un buen fin de semana. Hasta siempre.